El envejecimiento conlleva una serie de cambios celulares, moleculares, que al final impactan en la fisiología y producen, pues eso mismo, que envejezcamos. En este proceso, el proceso de envejecer, existen dos elementos claves cuyo desequilibrio acelera mucho el envejecimiento. Por un lado hablo de la autofagia y por otro lado hablo de la apoptosis, porque mucho se habla de la autofagia, pero poco se habla de la apoptosis. La autofagia es un proceso de renovación celular. He comentado de qué se trata en otros vídeos. Y la apoptosis, la he comentado menos, es un proceso de muerte celular programada, mientras que la autofagia pretende mantener la célula pues llena de proteínas funcionantes, eliminando aquellas proteínas que no funcionan bien, aquella basura celular, por decirlo de forma simple. La apoptosis programa la muerte de la célula cuando el organismo ya sabe que esa célula no va a hacer un bien al organismo, no va a hacer un bien mayor. Cuando esa célula ya no puede cumplir con su función adecuadamente, entra en el programa de muerte celular programada o apoptosis, beneficiando por lo tanto al grupo, el organismo, a el todo. Inteligente nuestra fisiología. ¿Podría el ejercicio físico restablecer el equilibrio entre autofagia y apoptosis? En este vídeo te lo cuento. A nivel celular, el ejercicio físico se caracteriza por un acúmulo de proteínas mal plegadas y organelas dañadas. Conforme esas proteínas mal plegadas y esas organelas dañadas se acumulan en la célula, se incrementa el riesgo de que esa célula muera, no funcione bien y muera. Y esto a largo plazo, una célula, después otra célula, después otra célula, pues ocasiona el envejecimiento. Y diréis, ¿qué es una proteína mal plegada? Bien, para esto tenemos que definir algunos conceptos básicos de biología. Un gen codifica una proteína, es decir, un gen al final se transforma en una proteína. ¿Esto cómo lo hace? Pues el gen se transcribe, sería la palabra, en un ARN mensajero y ese ARN mensajero se traduce a una proteína. Pero esa proteína necesita ser funcional y para ser funcional tiene que pasar por un proceso de plegamiento, de plegado. Por eso se dicen que las proteínas se pliegan. ¿Qué ocurre? Que a veces este proceso falla y hay proteínas que se pliegan mal, que no tienen una estructura adecuada, se pliegan mal y son proteínas mal funcionantes, no sirven y a veces incordian y a veces ocasionan enfermedades. Pues bien, con el tiempo y con el envejecimiento, muchas de las proteínas que inicialmente eran perfectas y funcionaban bien, se convierten en proteínas mal plegadas y mal funcionantes. Y precisamente una autofagia capaz, una autofagia competente, se encargaría de que esto no sea así, eliminando dichas proteínas mal funcionantes. El ejercicio físico, definido según Kaspersen, es aquella actividad física estructurada, planificada y repetitiva o regular realizada con el objetivo de mejorar nuestro fitness, es decir, nuestra forma física. Como siempre digo, ha estado presente durante toda la evolución y ha moldeado todos nuestros procesos fisiológicos. El ejercicio físico ha evolucionado con nosotros, o nosotros con el ejercicio físico. Siempre ha estado presente en nuestro día a día, porque sin ejercicio físico no comíamos, no nos podíamos defender, no podíamos movernos de un sitio para otro. Antes no teníamos patinetes, no teníamos autobuses, no teníamos metro, no teníamos aviones, teníamos que hacerlo todo con nuestras patitas o las patitas de animales que cogíamos prestados. El déficit de ejercicio físico que estamos viendo como sociedad nos está convirtiendo en una sociedad cada vez más frágil y con un envejecimiento cada vez menos saludable. Estamos viviendo la paradoja de que cada vez vivimos más años, pero también cada vez llegamos peor a la edad adulta. Y esto, aquí viene la clave, solo puede revertirse mediante ejercicio físico. Pero nuestra sociedad ve el ejercicio físico pasada la década de los 50 como algo innecesario, a veces incluso como algo peligroso. Yo diría que es más necesario que nunca a partir de esta edad. El tratar a las personas mayores como frágiles, que es lo que hacemos en definitiva, solo tiene una consecuencia: realmente convertirlas en frágiles. Ya he hablado de los beneficios del ejercicio físico, tanto beneficios directos como potencial evitando ciertas enfermedades. Por ejemplo, a nivel
de neuroprotección, protección del sistema nervioso central, que es un ámbito donde a mí me interesa muchísimo los efectos del ejercicio, tenemos mayor neurogénesis, tenemos menor pérdida de neuronas dopaminérgicas, mayor capacidad antioxidante y mayor autofagia, que es de lo que hablamos sobre todo en este vídeo. Como decía antes, la autofagia es un proceso celular que tienen la mayoría de células, porque es esencial para la vida. Sin autofagia te mueres pronto. De hecho, hay patologías que cursan, patologías horribles, por cierto, que cursan con un envejecimiento muy prematuro y con un déficit de autofagia. Como decía, la autofagia es un proceso celular por el cual se eliminan las proteínas dañadas, no funcionales, las organelas dañadas. Las organelas son los elementos que componen una célula. El retículo endoplasmático, la mitocondria, los lisosomas, muchas cosas que hay dentro de la célula. Siempre se habla de autofagia como concepto en general, pero la autofagia se divide en macroautofagia, microautofagia y autofagia mediada por chaperonas. También está la mitofagia, es decir, hay muchas autofagias diferentes. Esto es más complejo de lo que pensáis. Imaginaos que hay una célula y esa célula tiene una proteína defectuosa. Lo que hace la célula es formar como una bolsita que se llama autofagosoma. Esta bolsita atrapa la proteína defectuosa, la caza, la capta. Imaginaos una pompa de jabón que engloba un elemento, y al englobarla lo que hace este autofagosoma es unirse a otra organela que se llama lisosoma. Estos lisosomas tienen la característica de que están llenos de ácido, y cuando se une el lisosoma a el autofagosoma con la proteína defectuosa, autofagosoma, lisosoma, lo que hace el lisosoma es liberar el ácido dentro del autofagosoma y eliminar, desintegrar, como queráis llamarlo, la proteína defectuosa. Así funciona la autofagia, así de simple, pero no es tan simple. Todo el mundo habla del ayuno intermitente para maximizar la autofagia, y eso está bien, pero ¿y si te dijera que el ejercicio físico la maximiza aún más? Sí, aún más. 8 semanas de cinta de correr en ratoncitos maximizaba la expresión de la proteína beclina 1, una proteína directamente relacionada con la autofagia. Por ejemplo, como este estudio hay muchos otros hechos en ratones, porque en seres humanos es más difícil medir la autofagia. La razón es que podemos hacerle cosas feas a los ratones, tristemente, pero a los seres humanos es más difícil. Es más difícil estudiar esto en humanos por ese motivo. Y diréis, Borja, ¿cómo activa? ¿Realmente qué ocurre? ¿Cómo activa en la célula la autofagia? ¿Cómo se activa en la célula la autofagia mediante el ejercicio físico? Pues bien, el ejercicio físico lo que hace es producir una disminución en el ratio ATP-AMP. El ATP es energía, la moneda de intercambio energético. Siempre hay un ratio en la célula que es el ratio ATP-AMP, en el denominador AMP, en el numerador ATP. Cuando este ratio es bajo, porque estemos gastando energía, por ejemplo, haciendo ejercicio físico o haciendo ayuno intermitente y llevemos sin comer un tiempo. Cuando este ratio es bajo, es como un sensor de energía que le dice a la célula: alerta roja, falta energía. Bien, cuando esta alerta roja de falta de energía ocurre, se activa otra vía, otra cascada de señalización liderada por AMPK, la famosa AMPK. AMPK es una proteína quinasa que inhibe a su vez mTOR, que también os sonará mucho. Y esta situación de AMPK elevada e inhibición de mTOR activa proteínas relacionadas con autofagia. El tipo de ejercicio que hagamos va a activar más o menos la autofagia, pero de esto sabemos muy poco. Si me preguntáis, el ejercicio físico de alta intensidad y el ejercicio aeróbico, cardiovascular, tienen más papeletas para activar de forma más potente la autofagia. No quiero decir con esto que el ejercicio de fuerza sea poco interesante en este aspecto, pero realmente sabemos poco como para profundizar en ello. El ejercicio físico también aumenta la cantidad de lisosomas. Como recordaréis, lo he dicho ahora mismo, los lisosomas son esas bolsitas cargadas de ácido que necesitan los autofagosomas para eliminar el contenido defectuoso de la célula. También el ejercicio físico mejora la dinámica mitocondrial y la mitofagia, porque las mitocondrias son organelas que se dañan, que son defectuosas y que también hay que eliminar cuando no funcionan bien, y esto es la mitofagia, proceso súper importante. Y además, el ejercicio físico, pues como he dicho, incrementan proteínas relacionadas con la autofagia, porque la autofagia como complejo, pues necesita de otras proteínas, muchas proteínas, que no vamos a entrar a mencionar porque sería demasiado complejo y porque me tengo que ir a entrenar.
Así que chicos, como conclusión del vídeo de hoy, solo podemos envejecer saludablemente con ejercicio físico. No podemos hacer frágiles a las personas mayores ni tratarlas como si fueran de cerámica, porque realmente esto las convierte en frágiles. El ejercicio físico es uno de los mayores potenciadores de la autofagia que existen. Repito, que existen. Y debería ser obligatorio en cualquier persona que haya pasado el umbral de los 50 años. Antes también, pero pasado los 50 años debería ser obligatorio. Así que ya sabéis un poquito más. Espero. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.